Señores, muy buenos días. Gracias por acompañarnos desde ahora y hasta las 9 de la mañana por Cinevisión, Canal 19, para toda la República Dominicana y a través de Dominican Network para los Estados Unidos y más en Entérate con Mayra. Para nosotros un placer el que ustedes siempre estén ahí ofreciéndonos su compañía. Don Eli. Saludos, ¿cómo está usted? La veo que tiene una blusa muy elegante, muchas mariposas. Muchas mariposas. Usted sabe que yo soy amante de las mariposas. Si usted va a mi casa, usted se va a encontrar con mariposas desde que entra hasta que sale. Pero déjeme decirle, don Eli, que yo estaba esperando que iniciara el programa para hacer a los amables televidentes partícipes de ese piropo que yo le voy a tirar hoy. Por esa buena mozura. Adelante. Sara, yo creo que después de aquí hay un rico almuerzo. Ay, Dios mío, pero es un almuerzo de altura. De altura con una copita de un buen vino. Pero Sara, escucha eso, Sara. Cabernet Sauvignon. Valga la cuña, la publicidad. No. Cabernet de Sauvignon. Cabernet de Sauvignon. Es que me gusta ese vino porque tiene buena, me gusta esa mezcla de uva. Usted es ¿cómo se le dice a los conocedores de vino? Le dicen un catador. Catador, también los muy expertos se llaman sommelier. Sommelier. Ay, oye, Sara, para que tú veas que don Eli también domina el arte del vino. Me gusta el vino. Yo le voy a decir a Mirla que nos haga una entrega de cuál es el arte para servir un vino. Correcto. Porque hay gente que, usted sabe lo que, señores, es un asesinato. Usted servir un vino en un vaso plástico. Sí, y en una copa plástica también. Y agarró un vino y tira eso así. Eso tiene una arte, incluso como se debe agarrar la botella. Yo veo que los mozos son los restaurantes. Sí. Así se pone la manito aquí atrás, ¿verdad? Sí, y oye, una cosa. Te dan el corcho, si está muy reseco, tú puedes cambiar el vino. Sí, porque por eso es que el vino siempre debe de guardarse acostado, de modo que el corcho siempre se mantenga húmedo, mojado por el vino, que es lo que mantiene el sabor. Y hay quienes se beben el vino de un fuetazo, como si fuera como si fuera un vaso de agua. Como si fuera un trago de carretero. Un trago de carretero. Como don Eli, mire, usted me va... Oye, en la vida todo es un arte. Servir el café no es simplemente tú traer y tirarle un café. Mira, hasta la forma en que una persona cuela y te sirve un café, eso te llama la atención y te invita a saborear ese trago con más gusto. Y le agrega un valor al café si usted lo sirve. Si usted se lo bebe en un jarrito, tiene un valor. Si se lo bebe en una buena taza, también tiene otro valor. Sí, porque cada quien, hay personas, por ejemplo, que no le gusta que le den café en estos pozuelos, le gustan tacitas chiquitas. Hay otras personas que no quieren tacitas chiquitas, por ejemplo, a mí me gusta esta tazona. Y hay personas que le gustan su café tomarse en unos jarritos que hay que le dicen enmaltados. Esmaltados. Sí. O en esos jarritos de aluminio. Correcto. Bueno, el gusto de lo que cada quien, lo cierto es que mire, todo es un arte. Todo es un arte y hay que vivirlo sobre todo hay que disfrutar la vida. Que en esta vida es muy corta. Y todo es pasajero. Todo es pasajero. Todo se queda. Todo se queda y es una buena. Y si uno se pone a ver bien eso, don Eli, en estos días yo estaba hablando con una persona que estaba hablando de los asuntos de corrupción. Y yo veía que la persona, o sea, estábamos hablando y decía, señores, pero uno no sabe cuándo se va, porque tú puedes estar ahora mismo hablando con usted y mañana usted no sabe si está. Y por más que tú vayas a durar quizás 110 años, como María Cristina Camilo,
que eso es un récord un récord y no y una bendición de Dios. Y no a todo el mundo le ocurre, pero nadie ni siquiera está programado para que llegue a 100 años. Entonces, si tú no vas a durar tanto tiempo vivo, ¿por qué tú quieres acumular tanto dinero, tanta riqueza y sobre todo de forma no sana, sino de forma irregular, lo que no te va a permitir ni siquiera disfrutarlo, ¿verdad? Como es debido. Y sabiendo tú que cuando te mueres todo eso se queda. Señores, miren, y la cosa es tan grande que cuando tú te mueres, a ti te entierran y según la costumbre de nuestros antepasados, ni siquiera con los botones te pueden enterrar, porque ahí se lo quitan. No sé si en los velorios modernos o de gente con mucho dinero eso ocurre. Los botones... A mi abuela nunca me explicó por qué había que quitarle a la mortaja del muerto si tenía botones y que había que quitárselo porque no era bueno. O sea, con eso lo que quiero dejar es que ni siquiera los botones de una camisa te permiten llevarte. Y que en la mayoría de las veces, cuando a uno lo van a enterrar y le ponen ese vestuario con lo que te van a enterrar. La mortaja. La mortaja es un vestuario que tú vivo ni siquiera nunca te lo pondrías. Entonces, ¿por qué irse a los extremos haciendo cosas que tú sabes que no están bien para llevarte un dinero, que tú sabes que no es tuyo y que ese dinero que tú te llevas impide que miles de personas de bajos recursos puedan disfrutarlo, el Estado invertirlo en educación, salud, exactamente, mejorar las vías terrestres. Exactamente. Entonces, yo no le veo sentido que una gente tenga 3.000, 4.000, 5.000 millones y eso compra cosas aquí, compra cosas allá, y ni siquiera hay personas que tienen bienes y tienen 2, 3, 4 villas, que esas villas se están perdiendo, cerradas, porque ni siquiera tiempo le da para irla a disfrutar. Le voy a decir el otro extremo, tampoco es malo vivir con una mano adelante y otra atrás. No, porque yo no he dicho eso, jamás. No, usted no lo ha dicho, pero también. Sí, no, yo me estoy refiriendo a aquel que acumula dinero y siempre quiere robar y robar y robar más. Dinero que ni siquiera sabe en qué banco lo va a poner. ¿Usted me entiende? Así mismo. Lo correcto es que cada quien tenga una vida digna. Muchas personas que me estarán oyendo dicen, no, tú porque no has tenido la oportunidad que te hayan puesto donde robar. Eso no es así. Porque yo creo que uno tiene que ser siendo con esa maña dentro. Así mismo, miren. Sí, y yo creo que en el gobierno no solo está compuesto o no solo hay personas que hayan hecho lo mal hecho. Hay muchas personas serias, don Eli, haciendo un buen trabajo, personas honestas. Lo que pasa es también que usted sabe que sobresale lo mal hecho y eso es lo que tiene que darse a conocer. Así mismo, y todo el que tenga, como está haciendo el presidente, que se está poniendo un mecanismo de que las personas puedan denunciar, pero yo espero que esas denuncias no se queden ahí, sino que se le dé curso, que sepa que se está haciendo algo aquí en cualquier institución, que se denuncie, que se dé a conocer, porque tampoco se puede dejar que el gobierno se arrope con lo malo, habiendo tanta gente buena haciendo un buen trabajo. Ay, hombre, sí. Mire. Así es. En estos minutos finales, se van los kenianos de Haití. ¿Por qué? Eso estuve viendo, parece que no surtió mucho efecto pero sí, esas bandas. Lo llevan. Es que no había apoyo para esa gente, don Eli. Lo llevan a que restauren el orden y no le dan los recursos necesarios. Eso le iba a decir, entonces. Decían que las bandas estaban mejor armadas que los kenianos. Que los kenianos. Bueno, el presidente Ruto dice... Y además, los haitianos se sabían mover en su terreno porque son de ahí. Son de ahí. Los kenianos, gente nueva que no sabían en qué terreno estaban pisando y tampoco porque no tenían ningún tipo de apoyo. Don Eli, yo no quiero dejar de mencionar la decisión que tomó el presidente del Colegio Dominicano de Abogados de la República Dominicana, Trajano Potentini, de retirar la garantía que se había hecho responsable el colegio para que el ex embajador Donny Santana, quien está condenado a 20 años por abusar sexualmente de su hijastra, pues se le permitiera, ellos se hicieran garantes de esa libertad condicional que se le otorgó para él dar clases. ¿Cómo? Clases. Entonces, usted sabe que todo el mundo se opuso, hubo una revolución,
porque esto no es un buen ejemplo. Y además de que se deben cuidar las formas, sino que esto mandaba un mal mensaje, porque ¿cómo tú vas a poner a una persona que tiene derecho a reivindicarse, obviamente, pero debe empezar por otro lado, que no sea necesariamente sirviendo de profesor, ¿verdad? ¿Qué puede enseñar? No, y no solo eso, que la figura del profesor se ve, es algo que tiene que ser transparente, una persona con... Es un ejemplo, un modelo a seguir. Claro, con un historial transparente. Entonces, ¿cómo tú me vas a hablar que una persona que está condenado a 20 años, mira por qué situación, se va a parar frente a un auditorio a dar clases? Bueno, es una, Mire, buena, es una buena decisión de Trajano y del Colegio de Abogados. Mire, si la tarea de dar clase es tan noble, que es lo único que se le permite a un juez compartir con su tarea de juez, Sí. y en muchas otras profesiones, otras profesiones, con la única que pueden compartir, que pueden, además de ejercer la que tengan, es la de dar clases. Eso es porque esa función es algo muy noble, muy pulcro. Entonces, no era la mejor forma de permitir que una persona con este antecedente, pues, se parara ahí en un auditorio, ¿verdad?, a dar clases. Y también se ha criticado que condenado a 7 y está saliendo cuando no ha cumplido ni siquiera la mitad de la condena. Pero usted sabe que la justicia aquí en este país es cualquier cosa. Vimos como un señor que murió ahí en Herrera, que había sido acusado y condenado por haber participado en el atentado contra David, el Big Papi. Contra el Big Papi. Murió ahí, o sea, ¿por qué salió? Siempre hay... hay cuestionamientos. Hay cuestionamientos a la justicia, y la justicia debe de revisarse por más recursos que se han invertido en la modernización de la justicia, por más jueces que se le han pagado cursos en el Estado. La justicia sigue siendo... ¿Qué? Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí para que no nos cierren el programa. No lo van a cerrar, porque nosotros siempre tratamos de hacer nuestros comentarios, lo que sentimos, lo que queremos decir, pero siempre con respeto. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Con respeto, mucha prudencia, y sabiendo que nuestro papel aquí no es venir a insultar, ni a querer ganar like, ni seguidores en las redes, porque nos volvamos locos diciendo palabras fuera de tono. Fuera de tono. Ese no es nuestro estilo. A ustedes permanezcan ahí, que queda más de Entérate con Mayra. Ya volvemos. Espacio Entérate con Mayra, y llegó pues el momento estelar, y es el de recibir a nuestro invitado en el día de hoy. Y la ocasión es propicia para conversar con un hombre conocedor de los números, pero no de los números así de manera llana y profunda. Así es que recibimos aquí a nuestro querido profesor, el economista Antonio Siriaco. Profesor, bueno, siempre agradeciéndole siempre estamos aquí con su presencia. Eliger, y contigo, Mayra, siempre nosotros estamos al pie del cañón con usted. Eso sí es verdad, eso sí es verdad. Profesor, usted vio qué buen mozo está don Eli, antes que usted empiece con una gran combinación. El rojo la corbata roja, al margen de que Donald Trump la puso de moda, pero siempre pega con todo. Porque eso es verdad. Yo sabía y más en televisión. Yo sabía que él estaba persiguiendo dólares. Ya. Profesor, un honor tenerlo en este espacio. Y quisiera hacerle la primera pregunta. El Fondo Monetario Internacional acaba de examinar la economía dominicana y hizo una serie de recomendaciones. Dijo que la economía va a crecer por lo menos este año un 3% y que la inflación estaría rondando un 4%. Pero advirtió de que son necesarias algunas reformas
incluso reforma fiscal. ¿Cómo usted ve eso? ¿Usted cree que estamos ante la puerta de una reforma fiscal? Bueno, yo creo que en todos los comunicados y las revisiones que hace el fondo, dentro del marco del artículo 4 de la Carta Constitutiva del fondo, y en el caso dominicano, en las últimas revisiones siempre señalan, hay dos puntos que lo señalan: crear un mayor espacio fiscal, y cuando en economía se habla de un mayor espacio fiscal, tú tienes dos maneras: o tú incrementas los ingresos o tú reduces los gastos. Tradicionalmente los países se van por la vía no de reducción de gastos, sino obviamente de incrementos de los ingresos. Y la única manera de tú incrementar los ingresos, tal y como se requiere, es con una reforma fiscal. Y ellos lo plantearon ahí, lo plantearon de manera muy, vamos a decir, escueta. Diplomática. Y diplomática. Así, entre líneas, dice, bueno, pero hay que hacer una reforma fiscal dentro de un contexto de un consenso, ¿no? Y otro punto que siempre señala el Fondo Monetario es el tema del sector eléctrico, que es muy evidente. El pacto eléctrico. Habla de retomar el pacto eléctrico, pero también habla Recorte de que hay subsidio. que ajustar tarifa, y básicamente la tarifa técnica. Pero cuando se habla de tarifa técnica, para que la gente entienda, es que las tarifas reflejen los costos de producir un kilovatio de energía. Eso significa que hay que adecuar la tarifa, obviamente, a lo que le sale al gobierno. Eso implica incremento del precio de la energía. Pero también, concomitantemente, en ese mismo párrafo habla de que hay que, los subsidios hay que focalizarlo, básicamente en el caso de la energía, aquellos sectores que obviamente se van a sentir o van a sentir el impacto de esos ajustes en la tarifa eléctrica. Pero retomando un tanto el tema de la reforma fiscal, el fondo siempre hace, en los últimos años, hace hincapié y énfasis, porque eso está en la Estrategia Nacional de Desarrollo, como un pacto fiscal. Sí. Y además, si se hizo un pacto educativo, que eso implicó más plata para la educación, un 4%, si mínimamente, de forma gradual, se está llevando un pacto eléctrico, entonces hay que buscar ya un mecanismo de financiación que te permita alcanzar los objetivos que se plantearon en la Estrategia Nacional de Desarrollo. O sea, ahí toda esa línea de acciones que a su vez se traducen en proyectos y que incluso el mismo gobierno ha hecho una especie de readecuación, porque te dice, mira, al 2036 necesitamos nosotros duplicar el PIB per cápita, de llevarlo de $11.500 por persona a $22.400, pero eso implica que tú tienes que incrementar la inversión pública, por lo menos en un 3.5, un 4%, y tú tienes que crecer a un 6%. ¿Y cómo tú vas a incrementar la inversión pública si tú no tienes recursos? Con recursos, por lo tanto, hay que hacer algún tipo de, ellos le llaman reforma fiscal. Yo creo, y lo digo... Modernización fiscal, sí, como la otra vez. No, pero yo creo que o sea, el gobierno tiene una oportunidad, pero no de hacer una reforma en la magnitud como en un primer momento se planteó. Porque el impacto para mí era fuerte, ¿no? De golpe y porrazo, tú buscar 122 mil millones de pesos es algo, y se vio ahí, sencillamente, cuando se plantearon una serie de acciones, de ponerle ITEVIS, por ejemplo, a las frutas, a las legumbres. Ya eso generó cierto nivel de crispación, y básicamente en sectores de clase media y en sectores de clase de bajos ingresos. Y eso se reflejó en el Congreso. Quizás en términos mediáticos quizás se pudo haber vendido la reforma de otra manera. Profesor, mire. Pero, perdón Mayra, pero yo creo que en esta ocasión existe la oportunidad del gobierno no agenciarse 122 mil millones, sino 60 mil o 70 mil millones. O sea, es decir, hacer una reforma mucho más parcial, más gradual, y que mantenga básicamente
los productos de la canasta básica exentos, que no lo toque, porque por ejemplo, aquí gran parte, la principal figura impositiva de mayor recaudación es el ITEVI. Entonces, el ITEVI, obviamente los gobiernos se resisten en muchos casos a bajar su tasa, o en caso de, si baja la tasa, hay que ampliar la base. Pero el ITEVI es un impuesto que es indirecto, que de una forma u otra lo paga gran parte de la población en sentido general, y aquellos que ganan menos, la incidencia es mucho mayor. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, aunque hay bienes que están exentos, y por eso es que nosotros estamos de acuerdo que se mantengan las exenciones a las personas físicas, básicamente en alimentos y en medicamentos, pero ya hay otras figuras que tú puedes incluso reorientarla, como el caso de las exenciones al sector turismo, el caso de las compras por internet, el caso incluso de las exenciones al sector del cine. Todo eso tú puedes de una forma u otra reorientar eso. Quizás no eliminarla, pero tú lo haces mucho más progresivo en muchos aspectos. O el caso de las exenciones a los gastos educativos. Cuando tú ves el caso de las exenciones y los créditos a las personas que tienen sus hijos en universidades y en colegios, pero ¿cuáles son los colegios que se benefician? El Caro Morgan, clase media alta, el New Horizon, que ahí son clase media alta. Entonces, claro, tú dices, déjame yo establecer estas exenciones, pero a partir de determinado nivel de ingreso, que las familias de altos ingresos son las que se benefician de eso. Profesor, tradicionalmente uno ve que los distintos gobiernos posponen una reforma fiscal porque en términos de imagen saben lo que eso significa y todo lo demás. Pero evidentemente que para conseguir recursos hay que implementar ese tipo de acciones desde el gobierno. ¿Cuál usted cree que es el mejor momento más adecuado para que este gobierno pues empiece a trabajar en lo que es una reforma fiscal? Y esos puntos que se establecieron en el proyecto que quedó dormido de reforma fiscal, que fue ampliamente rechazado, no deben ser incluidos en una reforma actual. Mira, yo creo que el mejor momento es ahora que se está discutiendo el presupuesto para el año 2026. Y porque la reforma, si se hace una reforma, tiene que ser a partir del año 2026. Yo pienso que se debe aprovechar esta ocasión. No tiene que ser una reforma, como he dicho, de alto calado. Tiene que ser una reforma parcial, gradual, y que sea creativa. Por ejemplo, nosotros somos partidarios de que los impuestos se cobren en el origen. ¿Cómo así? Supongamos que el impuesto de mayor evasión aquí es el impuesto sobre la renta, tanto a las personas físicas como a las empresas. Porque la evasión del ITEVI ha venido disminuyendo. Estaba en 45, anda quizá un 37 por ahí. De manera que ha habido un esfuerzo importante. ¿En los últimos años? En los últimos años. Y eso es importante. Es mucho. Ahora, en el caso del impuesto sobre la renta, y es la propuesta que nosotros hacemos, hay que cobrarlo en el origen. Mira, supongamos que Omaira o Eliger es un gran importador. Tú traes un producto, lo traes de fuera, y en aduana te van a cobrar el arancel, en muchos casos te cobran el ITEVI, paga el impuesto selectivo, pero ya cuando ese producto se internaliza y sigue su curso, tú tienes que pagar un impuesto sobre la renta, pero tú no lo pagas en el origen, tú lo pagas después que tú vendas la empleada. Entonces, ¿qué yo haría? Yo, mira, ese impuesto sobre la renta que tú me vas a pagar en 5 meses después, págamelo ahora como un anticipo.
Y yo Igual que el ITEVI. y yo te voy a dar un crédito. Oye bien, y solamente con esa acción, sin incrementar tasa ni ponerle ITEVI a otros productos, solamente con esa acción, ya tú estás disminuyendo considerablemente la evasión al impuesto sobre la renta de las empresas. ¿Y cuánto se recaudaría Entonces, por ese más o menos? Evidentemente que tú podrías ir a recaudar una cantidad importantísima. Por eso yo digo que el gobierno tiene que ponerse como meta no 122 mil millones, sino 60 mil, 70 mil millones, que con eso puede agilizar muchas obras, concluir muchas obras, invertir más. Pero es una forma de tú disminuir la evasión. Fíjate, solamente cambiando la forma de tú cobrar impuestos. No lo internalice, sino que se cobra en el origen. Entonces, es como que tú le hagas un gran anticipo. Vamos a establecer un gran anticipo en aduana. Y punto. Y ustedes van a ver que eso, una parte del impuesto sobre la renta de las empresas va a disminuir, la evasión va a disminuir, y las recaudaciones van a incrementar. Eso es un mecanismo. Ahora, vamos a las exenciones. Dice, las exenciones. Mira, nosotros no vamos a eliminar las exenciones, tú le dices a los empresarios. Nosotros la vamos a focalizar, la vamos a reorientar. Por ejemplo, las exenciones al turismo. Bueno, no es justo que yo le tenga el mismo tratamiento al polo del este que al polo del sur. Jamás. O que al polo del norte. Entonces yo digo, mira, todas las inversiones que van allí, evidentemente que van a pagar sus impuestos, pero las que van al sur están exentas. Entonces tú estás haciendo que las exenciones sean mucho más eficientes. Tú entonces estás recaudando más y además tú estás permitiendo que un polo importante que tú le estás impulsando se desarrolle. Ahora, por ejemplo, con la llegada de Amazon, la frecuencia en que Amazon va a venir a hacer mensajería, a entregar paquetes, bueno, ya eso le pone un reto a la famosa compra por internet. Porque ahí tú puedes decir, mira, ya las compras por internet, los $200, tú lo puedes entonces decir, no, ya a partir de ahora eso no. O sea, son mecanismos que tú estás aplicando, te va a mejorar la eficiencia, te va a reducir la evasión, no va a impactar a los sectores de bajos ingresos y además eso te va a permitir mayores niveles de recaudación y una menor evasión en un impuesto como en el caso del impuesto sobre la renta, en el primer ejemplo que le puse. Son mecanismos que el Estado tiene que hacer, tiene que ejecutar. En el caso del ITEVI, tú puedes decir, mira, el ITEVI, la tasa del ITEVI en la República Dominicana es un 18%. Es de la más alta, yo creo que la tercera Más o cuarta alta de América Latina. Tú la puedes bajar. Dice, mira, la voy a bajar un 16%, puede ampliar la base. Y esos productos que entran nuevos, no le ponga un 16%, a lo mejor ponle una tasa más reducida. Entonces eso te amortigua el impacto. Eso es otra manera. Fíjense que aquí no estamos hablando de incrementar tasas muy altas. No. Pero vámonos entonces a las pequeñas y medianas empresas, a las MIPYMES. Nosotros somos partidarios de la creación, de reforzar el régimen simplificado de tributación. Entonces en ese régimen lo reforzamos con un gran monotributo. Un monotributo a aquellas empresas que son micro, y le decimos, mira, ustedes van a hacer un solo pago, un pago único, pero rateado, uniforme, pero lo innovador de eso es que ese pago también va a incluir la seguridad social, tú lo incorporas a la seguridad social. Y todos aquellos que sean monotributistas, tú le dices, ustedes van a pertenecer en un plan de financiamiento que va a ser a través
de Promipyme y tú le das plata a Promipyme. Si la línea, si el monto de crédito global que tiene Promipyme sobrepasa los 10.000 millones, tú le das 10.000 millones adicionales para ampliar la cobertura de crédito. Y todos aquellos que estén fuera, que estén, obviamente, que sean informales, cuando vean esos beneficios, se van a formalizar. Porque el monotributo, la idea es que se formalicen. No es una idea de recaudación, sino de formalización. Pero la formalización lo que te permite en el largo plazo es potenciar las recaudaciones, porque tú vas a tener más gente que estén tributando, que sean pocos, pero lo tiene ahí, y te baja la informalidad, te mejoran las recaudaciones, y eso obviamente mejora toda la cohesión y la dinámica ¿Usted confía, económica. profesor, en que Magín Díaz estaría encaminado a elaborar un buen proyecto de reforma fiscal que permita que sea acogido y que no tenga ese rechazo? Mira, las reformas al fin y al cabo son reformas con un gran componente de economía política. Tú puedes tener a Magín, tú puedes tener pero el presidente de la República tiene que asumir eso. Si el presidente de la República no lo asume, entonces, evidentemente que ahí los ministros que estén allí van a tener cierto nivel de restricción. Obviamente. Porque eso necesita, como dicen, un esfuerzo político. Hay que asumir la reforma. El presidente es economista. El presidente comprende todas esas cosas. No hay que explicárselo tanto. ¿Usted cree que Entonces yo creo que Magín es un gran técnico. Yo pienso que puede hacer un gran trabajo. Pero al final, esto es político. Y el presidente tiene que asumirlo. tomando esa última palabra que usted dice, que esto es político, ¿usted cree que el momento político cuando estamos dentro de 2 años abocado a un proceso electoral y una reforma de esta naturaleza, como quiera que sea, aún con los niveles de creatividad con que usted señaló muy bien, implican sacarle dinero a la gente del bolsillo? O sea, ¿cómo afectaría esto? Podría afectar indiscutiblemente a las aspiraciones de continuar en el poder del Partido Revolucionario Moderno. Mira, Eli, las reformas tienen sus beneficios y sus costos políticos. Entonces, cuando tú mides, más o menos, y tú haces una reforma, tú mides cuáles son los costos y cuáles son los beneficios. Si tú observas que los beneficios políticos son mayores que los costos políticos, tú le das para allá. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué yo te digo que esta reforma tiene que ser una reforma gradual, que el presidente de la República pueda agenciarse entre 60.000 y 70.000 millones de pesos? Porque con ese monto, los beneficios políticos pueden ser mucho mayores que los costos políticos. Con ese monto. Con ese monto. Porque mira, que hay que tomar en consideración un elemento, es que la economía está en un proceso, un ciclo económico, donde hay un proceso de desaceleración de la economía. Entonces ahí tú no puedes ser tan agresivo en el cobro de impuestos, porque en esa situación, ¿qué ocurre? Bueno, sencillamente que ahí tú encuentras ahí que las empresas venden menos y la gente, en cierta manera, se le complica más. Por lo tanto, tú tienes que tener un componente de gradualidad en ese aspecto. Pero yo creo que si se lleva a cabo esa reforma tal y como te lo estoy diciendo, creo que los beneficios políticos pudiesen ser mayores que los costos políticos. Tú tienes que gran parte de esos recursos volcarlo y dedicarlo a la inversión pública. Entonces, al final, cuando tú haces grandes inversiones que tengan una alta tasa de retorno, claramente eso a ti, al margen de los costos políticos, eso te van a dar beneficios políticos que superan los costos políticos. ¿Cuáles son los costos políticos que tú tienes que evitar? Aquellos costos que afectan a la población de más bajos ingresos. Pero yo creo que hay grupos
de altos ingresos que al final se pueden resentir, pero claramente no será igual que si cualquier medida impositiva afecta a sectores de bajos ingresos. Los grandes grupos económicos no salen a la calle, no se movilizan. No se movilizan, no son los que están en la vanguardia de las pobladas. Entonces, eso es lo que tú tienes que cuidar para evitar eso. Siempre va a encontrar sectores que se van a quejar, pero que sean aquellos que ganen más, porque eso es lo que le da un componente de progresividad, eso es lo que le da un componente de justicia redistributiva. Y esa es la lógica que debe prevalecer en una reforma fiscal, una justicia redistributiva. Y cuando tú tengas esos recursos, entonces tú lo lanzas, lo vuelcas hacia actividades y proyectos que beneficien a la gran mayoría. Eso es importante. Mira, te voy a poner un ejemplo. Andrés Manuel López Obrador, en su sexenio, la economía mexicana no creció, crecía entre 1 y 2%. Sin embargo, en ese sexenio, cuando AMLO llegó al poder, habían más de 50 millones de mexicanos en la pobreza. Y recientemente salió la medición de la pobreza en México durante ese sexenio y la pobreza disminuyó prácticamente. Sacaron más de 15 millones de mexicanos de la pobreza. ¿Por qué? Bueno, porque focalizó los recursos. Ahí aplicó una justicia redistributiva. ¿Y se beneficiaron quiénes? Los más pobres. Resultado político, que han seguido en el poder. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? No queda otra. Déjame hacer una última pregunta breve. El miércoles pasado, la Reserva Federal de los Estados Unidos redujo en 0.25 la tasa de interés. Claro. ¿En qué nos beneficia o qué nos perjudica esa decisión? No, yo pienso que le da mucho más capacidad al Banco Central para hacer política monetaria más expansiva. Fíjate que cuando se reduce la tasa de interés, el margen que hay entre la que fija el Banco Central en la República Dominicana y la que fija la Reserva Federal, en ese caso, se hace mucho más estrecha. Por lo tanto, nosotros tenemos un mayor margen para disminuir la tasa o mantenerla. Entonces, eso trae como consecuencia que las tasas de interés en la República Dominicana pueden ser más bajas y que el tipo de cambio, la tasa del dólar, como la gente dice, se estabiliza. Baja un poco. Y baja un poco. Bueno, profesor, mejor de ahí se daña. Gracias por acompañarnos. A ustedes manténganse ahí, que aún queda más de Entérate Conmigo. Compañera Sara Espinosa Carmona, para que se entienda. Que se entienda. Con nuestra sección migratoria. Y hoy Sara tiene nuestro esperado boletín de visas. De inmediato, Sara, con su boletín de visa, para que las personas se enteren. Se enteren, ¿verdad? Bueno, sí. Amigos televidentes, hemos llegado aquí a la sección migratoria y ustedes saben que ya tenemos el boletín de visa. Claro que sí, el boletín de visas, ya salió el boletín de visas del mes de octubre. Y recuerden ustedes que el boletín de visas es una publicación que emite el Departamento de Estado indicando cuáles son las fechas de prioridad dentro de las categorías de visa, de categoría de preferencia, que van a iniciar sus 6 pasos o hacer ajuste de estatus en la tabla B, y aquellas categorías que van a recibir una cartita para una entrevista consular en la tabla A. Y nosotros tenemos informaciones que a usted le va a gustar. Si usted está en una tramitación migratoria, mire la pantalla. Esta información es para todo aquel que quiere una green card y que están sometidos a una petición migratoria, que han agotado sus procesos, y aquí está el boletín de visa. Señores, aquí tenemos un avance exponencial, espectacular, con relación a la tabla A del boletín de visas.
avanzó en todas sus categorías. Ahí ustedes pueden ver, nunca antes visto, en otras oportunidades se vio, pero en esta está completa. Aquí vemos que en la categoría F1 avanzó 3 meses y 23 días para la fecha de prioridad en el mes de octubre, 8 de noviembre de 2016. Recuerden que el boletín de visas que tenemos actualmente es el boletín de visa del mes de septiembre. Este es el avance del boletín de visa cuando ya entre el mes de octubre. Y continúo con la categoría F2A. Tuvo un avance de 17 meses de avance. Y tenemos la categoría F2B con un avance de 1 mes y 7 días. Asimismo la categoría F3, 1 mes y 7 días. Y la categoría F4 en la tabla A, 1 mes y 7 días también. Recuerden que para el mes de octubre, aquellas personas que tienen fecha de prioridad en la categoría F2A, 1 de febrero de 2024, el boletín de visa lo ha abarcado. F2B, 22 de noviembre de 2016. F3, 8 de septiembre 2011 y F4, 8 de enero 2008. Vean muy bien estas fechas de prioridad para lo que va a abarcar el boletín de visas en el mes de octubre. Siempre se hace una comparación para que ustedes vean qué pasa con el mes de septiembre y cuáles fueron los adelantos para el mes de octubre. Bueno, y nos vamos a la tabla B del boletín de visas, así como ustedes lo pueden ver, y es que solamente hubo 2 avances en 2 categorías en la tabla B. La categoría F2A con 2 meses y 21 días y la categoría F4 con 2 meses. Y señores, es muy importante ya con relación a estas informaciones que voy a ampliar de manera directa, donde usted que está en una tramitación migratoria y ya usted le llegaron sus accesos, ya se completó el 80% de las informaciones en la UCIS y ya usted agotó esos años de tiempo de procesamiento y ya usted está recibiendo los accesos como su número de caso y número de invoice para poder empezar a pagar e iniciar sus 6 pasos. Es bueno que usted busque personas expertas, personas que le puedan ayudar para que le puedan continuar su tramitación. Asimismo, aquellas personas que ya pues fueron cualificados en el NVC, National Visa Center, que ya usted cualificó, que ya usted le dijeron que sí, que su caso está aprobado en el National Visa Center y que solamente tiene que esperar tranquilamente su, en el boletín de visas debe de esperar lo que es la parte de la tabla A. La tabla A es lo que le va a indicar a usted cuándo usted puede tener una cita para entrevista consular. Señores, si son muchas informaciones y yo quiero dárselas todas así, por eso me ven tan rápido, pero voy a tomar espacio y despacio voy a tomar este tiempo porque recuerden que por el hecho de que el boletín de visas en la tabla A haya venido con esta abarrotada de citas que van a llegar, señores, puede hacer que usted le haya abarcado el boletín de visas, pero usted esté recibiendo una carta de los 30 o 60 días. No se pongan guapos, lo que pasa es que aquí tenemos algo muy importante que señalar. Primero en entrar, primero en salir. Usted tiene que saber que si usted se documenta tarde, pues usted va a tener tarde una cita. Bueno, pues así si usted mismo quiere ampliar estas y otras informaciones, pues no dejen de llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, 809-534-8459 y 809-670-7011. Y Sara Espinosa, con gusto, les va a asistir. Sí, señor, así mismo. Muy bien, Sara, esos datos. Y nosotros nos vamos, Sara, y venimos con nuestra querida Mirla Germán Galvez y su sección de etiqueta y protocolo. Y ella hoy nos habla de cómo usted puede atrapar la atención de sus invitados al preparar una buena mesa. Así es que bien. Venimos con Mirla. Buenos días, amigas y amigos de Entérate con Mayra. Aquí en la mañana de hoy yo les estoy mostrando una mesa, ¿verdad que sí? Aquí tenemos una mesa montada
de la manera correcta y según las reglas, para que ustedes vean lo linda que está esta mesa cuando usted coloca todas sus piezas de la manera adecuada. Porque déjenme decirles algo a todos ustedes, es que una mesa bien puesta es una excelente bienvenida a sus invitados sin decir palabras, porque tenerla de la manera correcta llama la atención y el invitado se siente muy satisfecho y bien, porque a ver que se ha colocado una mesa tan bonita simplemente porque lo han invitado. Entonces, ustedes recuerdan, ¿verdad?, cómo debemos colocar nuestra mesa, que ustedes, como ven, aquí tenemos nuestro plato base, recuerden, plato base, colocamos el plato llano, que es el plato principal, y colocamos uno, recuerden que es hondo, pues si tenemos antes del plato principal una sopa o tenemos una ensalada, pues colocamos estos 3 platos y vamos retirándolo según vamos sirviendo lo que tenemos de menú. Y tenemos aquí la cristalería, las copas. Recuerden cómo debemos colocar. Quería decirle que nuestra taza de café siempre es el asa. Debemos ponerla, recuerden, del lado derecho, porque está de aquí igual que la cuchara, siempre al lado derecho, porque cuando ustedes le van a llevar a la persona, al invitado, o él mismo va a agarrar su tacita, pues ya automáticamente tiene su asa del lado correcto donde va a agarrar la taza. Entonces miren, la servilleta, recuerden todo cómo va. Entonces, que yo quería decirle a ustedes que cuando tenemos una mesa con mantel, pues lo colocamos de esa manera. Todo puede ser combinado, como también no tiene que ser combinado mantel con la cristalería y el adorno. Recuerden siempre tener un adornito pequeño, bonito, que la mesa se vea linda y que cuando ustedes conversen no le impida que vean su cara. Esta es una forma correcta y cuando hay mantel en la mesa. Ahora quiero decirle que si su mesa no tiene mantel, entonces en esta ocasión sí debemos colocar un individual, porque me habían preguntado con relación a los individuales. Cuando la mesa no lleva mantel, entonces colocamos el individual con su cristalería tal y como ustedes ven que está colocado aquí. Recuerden, cuando hay mantel no es necesario poner esta pieza. Ahora, si la mesa no tiene mantel, entonces sí debemos poner el individual. Esto era todo en la mañana de hoy, así que cuídense mucho y nos veremos luego. Adiós. Pues ya así nos vamos, ahí viendo esa presentación, excelente explicación, la de Mirla, y la importancia, señores, que hay que darle a lo que es la preparación de una mesa. No es que usted invite personas y que vean una mesa que no esté acorde. La gente cuando ve que algo está bien hecho, bien puesto, elegantemente preparado, se siente mejor. Claro que sí. ¿Verdad? Más satisfecho. Más satisfecho. Así es. Así esperamos que ustedes pues se sientan con nuestra entrega en el día de hoy, pues dejarle la invitación abierta para que continúen en sintonía con la programación de Cinevisión Canal 19 para toda la República Dominicana y a través de Dominican Network para los Estados Unidos y más. Y nosotros cariñosamente, elegantemente les decimos bye bye.